¿sí? Apoyado, por supuesto, por la Vicerrectoría de Investigaciones, por el señor decano de la Facultad de Educación, y pues le damos la bienvenida y un saludo muy especial de bienvenida al doctor Delfino Cruz Rivera, quien aceptó pues la invitación para poder participar con nosotros en el día de hoy. Entonces, le vamos a dar la palabra al doctor Aldo Pardo y seguidamente al doctor Nelson, y ya seguiría el doctor Delfino con su presentación y su disertación. ¿Listo? Un saludo muy especial también a todos los compañeros. Tenemos invitados de México, tenemos invitados de Cuba, nos acompaña el director de Relaciones Internacionales de la Universidad Manuel Fajardo del Deporte de La Habana, y como tal, varias personalidades que tienen pues convenios con la Universidad de Pamplona, y que pues les gusta y han trabajado con nosotros en estos intercambios académicos y de investigación. Entonces, un saludo muy especial para todos. Le doy la palabra al doctor Aldo. Bueno, primeramente agradecerle al doctor Delfino Cruz Rivera por aceptar la invitación que se le hizo. Siempre es muy importante tener una visión externa sobre las actividades que se hacen en diferentes universidades, y es bueno que es el deber ser de la universidad sobre la formación investigativa. Eh, Agradecerles en nombre de la universidad, en nombre del rector, de nuestro rector Ivaldo Torres Chávez, que nos apoya en todas estas actividades. En estos momentos yo estoy por él en un evento en Costa Rica, en un consorcio latinoamericano de universidades que tienen ingeniería, y ha sido interesante también conocer. El próximo evento va a ser en México, en el Distrito Federal de este consorcio, y podemos incluso mirar a ver cómo se hacen estrategias también en la parte de educación. Aprovechar, saludar a todos los asistentes, saludar a los asistentes de diferentes países. Veo que hay de Cuba, hay de México, bueno, saludarlos a todos, y para nosotros es muy grato eh, conocer más sobre las actividades que se hacen en la Universidad Autónoma de Nayarit, una universidad que hemos tenido siempre muchas relaciones, tanto de investigaciones, de docencia y estudiantil. Sabemos que allá muchos estudiantes nuestros, a través de la Vicerrectoría de Investigaciones, viajan utilizando la Alianza del Fin. Y bueno, agradecerles a todos por esa asistencia, y siempre es bueno estas actividades porque permite conocernos y mirar, tener una visión hacia el futuro. Muchas gracias, doctor Delfín. Gracias. Doctor Nelson. Muy buenos días. Primero que todo, agradecer al doctor Aldo desde la Vicerrectoría de Investigaciones por el apoyo a estas actividades. Puesto a agradecer al doctor Delfino, al doctor Giovanni, que nos acompañan en estos procesos tan importantes. Siempre queremos que la formación en investigación sea nuestro día a día. Agradecer y felicitar a todos los compañeros de la Facultad de Ciencias de la Educación que se hacen presentes hoy y que nos acompañan en esta actividad tan bonita. Y por supuesto agradecer a la profesora Hey, que es la que está al frente de este ciclo de conferencias sobre formación en investigación. Creo que estas charlas, estos intercambios como el que nos va a compartir el doctor Delfino hoy, nos permiten crear espacios de práctica, ¿no? Espacios que en realidad esa familiarización hacia la investigación no deje de estar ahí, que conozcamos métodos, técnicas, que tanto los docentes como los estudiantes nos demos cuenta que
La formación en investigación es el día a día, no es una cuestión de desarrollo humano, que debemos apoyarnos en las tecnologías, en las nuevas tendencias pedagógicas, didácticas, metodológicas, pero sobre todo apoyarnos en la tecnología e ir avanzando y compartiendo el conocimiento. No quedarnos únicamente mirando solo desde la barrera, como dicen, sino ir a la aplicación de todos esos nuevos conocimientos. La verdad que los conocimientos se transmiten, se recuerdan, se pasan, es cuando hacemos eventos de este tipo, cuando podemos conocer desde otras latitudes cuál es el concepto y cuál es la concepción, cuáles son los caminos hacia ese proceso investigativo como aporte importante al desarrollo de la enseñanza. Entonces, agradecerle a la profe Nurri por la organización, al apoyo desde la Vicerrectoría de Investigaciones, a la participación de todos los docentes de nuestra facultad. Y bueno, vamos a estar muy atentos a ese aporte que nos dejará hoy el doctor Delfino, agradeciéndole nuevamente y seguro de que toda la jornada de hoy va a ser un éxito. Muchas gracias. Gracias, doctor Nelson. Entonces, pues seguidamente, pues ya le damos la palabra al doctor Delfino. Bienvenido y queda el público a su disposición. Muchas gracias a todas y a todos, principalmente a la Universidad de Pamplona por la invitación, por confiar en el trabajo investigativo y sobre todo lo que hacemos, ¿verdad? En esta mañana, pues acá en Nayarit, 8 de la mañana, con ustedes, pues 10, estaba confundido primero, pero dice mi veraniega, una de las asistentes que viene, como que de repente se me hizo el pasado, digo, pues a mí se me hizo el futuro. Pero bueno, aquí estamos compartiendo con ustedes un poquito lo que hacemos y sobre todo en esta experiencia que hemos desarrollado con la formación precisamente con estudiantes. Y bueno, aquí me gustaría nada más, si me están viendo la pantalla, ¿verdad? Bien. Sí, señor. De acuerdo, bien. Entonces, vamos a empezar por una cuestión. En esta conferencia habla sobre la investigación performativa para la formación en investigación. Quisimos nombrarla así porque entendemos que la práctica investigativa es un proceso que va a confrontar al sujeto que investiga y también al sujeto investigado muchas veces, y en las que en ocasiones nos obliga incluso a deconstruirnos, a quitar aquellas cosas que no nos pueden, en ocasiones o nos pueden constituir un lastre, nos pueden constituir una barrera, un obstáculo para poder continuar con el trabajo. Y precisamente cuando hablamos experiencia de la práctica situada, lo quisimos referir a estudiantes que están en grados de licenciatura o también estudiantes de posgrado que luego recurren a participar en los proyectos de investigación que hemos desarrollado o que incluso ellos llevan y con los cuales pues nos hemos dado cuenta de esta cuestión en términos de qué implica para el investigador hacer una investigación precisamente en un contexto donde las condiciones muchas veces no son las que esperábamos, o más en el caso de la investigación de intervención, como es la educativa o la psicopedagógica, nos permite ir comprendiendo un tanto esta parte de cómo el sujeto interactúa y que en ocasiones los fenómenos en los que estamos insertos puede llegar a permear la realidad del otro. Entonces, pues aquí, ante la invitación, quisimos trabajar un tanto este asunto de la investigación performativa para la formación en investigación y que ahorita lo hemos de situar más en términos de contexto y de conceptualizaciones, ¿sí? Pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos para que en lo que igual ustedes gusten preguntar al final, con todo gusto lo responderemos. Bien. Primeramente, preguntarnos sobre qué es la formación investigativa. A veces nos llegan esas ideas vagas, ¿verdad? De entender, bueno, que es formación en investigación, es desde la investigación, es para la investigación, es investigación formativa.
Aún así tenemos pues diversas acepciones, ¿verdad? Habrá quienes lo consideran desde la investigación porque entran estos procesos en donde el sujeto que aprende, que es en este caso el estudiante que se inserta a los proyectos de investigación, que va a desarrollar habilidades, que va incluso a robustecer sus preconcepciones teóricas, porque además le implica esa otra cuestión. O bien habrá quienes dicen, bueno, vamos a desde para la investigación. Estas discusiones, desde mi punto de vista muy particular, nos han llevado a ir pues un tanto comprendiendo cuál es la labor del sujeto que se va formando en la investigación y también cuál es la labor de nosotros como investigadores que aceptamos estudiantes para la formación específica. Y bueno, yo coincido con este asunto de Valencia, que precisa que uno de los grandes desafíos de la formación de investigación, pues es el asunto del sentido, la dimensión y magnitud que esta conlleva incluso al involucrar a una persona en la praxis formativa en investigación. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el estudiante trae ciertas preconcepciones o trae ya conocimientos previos que de alguna manera van limitando incluso en esta parte creativa en el proceso, porque los procesos investigativos, principalmente cuando hablemos de carácter performativo, nos van a ir llevando a otras concepciones, a otras formas de actuar incluso que pueden hasta romper el paradigma que se ha establecido, ¿verdad? Para poder entenderlo como una ciencia de carácter estricto, pero que luego viene a recobrar ese sentido cuando vamos a partir de las condiciones del contexto, pues aprendiendo. Cuando nos vamos involucrando en esa praxis de formación en la que yo como sujeto investigador, pero también el sujeto que se está formando, empieza a confrontarse con lo que trae de supuestos o aprendizajes sobre la investigación. Y que bueno, yo siempre he dicho que al final el proceso investigativo te va a permitir aprender, formarte e incluso transformarte. Valencia, de la misma manera, precisa que, Parra nos dice que la investigación formativa y la formación para la investigación se debe desarrollar esta parte de la interacción continua. ¿Por qué? Porque somos personas sociales, hay un contacto con sujetos en un contexto que adquiere un significado muy importante. Y en este sentido, la investigación formativa, en este caso de los estudiantes, implica capacidades para la interpretación, el análisis, la síntesis, e incluso hacer una revisión de todo aquello que ocurre en un contexto, pero desde una perspectiva más crítica, ¿sí? Miyagira esto lo plantea como un aspecto muy fundamental para que el sujeto que se forma precisamente tenga esa relación muy estrecha, incluso a veces hasta íntima, con el contexto y los sujetos con los que desarrolla precisamente esta investigación, el proyecto o lo que vaya a emprender. En este sentido, hablamos también de que si vemos a qué nos implica preparar a un estudiante o qué nos implica incluso formar investigadores, independientemente del nivel que estos tengan, sean de licenciatura, sean de, hablemos de posgrado, o incluso quienes ya están en activo y requieren de desarrollar incluso otras habilidades, o que incluso los investigadores, vaya la redundancia, que apenas van insertándose al campo, pues requieren de desarrollar otro tipo de técnicas, estrategias o alternativas para poder llevar a buen fin su proceso investigativo o culminar una investigación. Y en este sentido, pues nosotros consideramos que la realidad actual es una realidad que, como lo decían hace un momento, nos ha orillado a incorporar nuevas formas
por ejemplo, con la pandemia, en el antes había mucha resiliencia, mucha resistencia, perdón, hacia el uso de las tecnologías. Por ejemplo, se trabajó un tiempo con esta necesidad de ir incorporando habilidades para el manejo de las tecnologías en la educación o para el desarrollo de aprendizajes a través de la tecnología. Y no fue hasta el momento en que pandemia por la COVID-19 nos confrontó al mundo y nos dijo, bueno, ¿qué hay que hacer? Y aquí es donde le damos fuerza precisamente a este carácter de la ponencia en términos de lo performativo, porque las condiciones del contexto, al ser tan fortuitas, pues nos van obligando a pensar en otras alternativas. Quizás los proyectos que en su momento se estaban desarrollando y que eran basados en la presencialidad, tuvieron que migrar a una forma más desde la virtualidad, ¿verdad? De entrevistas que se tuvieron que haber llevado ya de manera virtual o incluso el hacer llegar algún cuestionario, bueno, pues adquirió otra relevancia, ¿verdad? Esto marcó en la humanidad nuevas formas incluso para poder pensar y repensar en la formación de investigadores sobre qué otro tipo de alternativas podríamos adoptar. Pero no solo eso, hay retos también basados en las necesidades y las problemáticas reales, sobre todo porque la humanidad requiere más del pensamiento crítico. Hemos estado quizás en una perspectiva de querer trascender hacia un pensamiento más complejo y que incluso es a través de la investigación que el estudiante que se va acercando en los procesos formativos con trabajo de campo, incluso talleres que implica la investigación, pues ellos van desarrollando un pensamiento crítico más sólido. Y también vemos las características propias del estudiante en formación por el cambio generacional, ¿verdad? Porque antes quizás el estudiante tenía otro tipo de habilidades y lo hemos incluso ya constatado, que el estudiante antes se hacía de otros recursos, leía más y ahora estas nuevas generaciones vienen a la educación superior con otro tipo de habilidades, por el simple hecho de ser nativos digitales. Esto les ha permitido incluso hacerse de otras herramientas, han aprovechado más otras alternativas, hemos visto ahora el auge de las inteligencias artificiales y pues esto nos va a llevar incluso a pensar en otros escenarios dentro de la formación investigativa. Y en este sentido también el carácter ético y pertinente de la investigación, que implica retos precisamente sobre cómo hacer investigación de calidad. Bueno, en este sentido, ahora ya entrando un poquito, notamos que es necesario promover el interés por la investigación. Si bien es cierto, habrá jóvenes que vienen a nuestras profesiones de licenciatura o estudiantes de posgrado que tienen un interés genuino por la investigación, habrá otros que han perdido pues toda motivación, ¿verdad? Porque se les ha hecho llegar o se les ha proliferado en las redes sociales este investigador de bata, por ejemplo, no el investigador humano, más un investigador cerrado de un grupo específico y bueno, creo que es momento ya de romper paradigmas y empezar a motivar precisamente ese interés por la investigación, porque la sociedad requiere hoy en la actualidad, pues abrirse más a las cuestiones de poder proponer soluciones altamente pertinentes y esas soluciones pues van muy de la mano de un proceso investigativo. También es necesario involucrar activamente a estos jóvenes en los diferentes procesos e implicaciones de la investigación. ¿Por qué procesos y por qué implicaciones? Porque una investigación real no es la que se hace en el escritorio, no es la que formamos bajo supuestos porque requerimos de procesos que no solo están dentro de la parte personal,
sino que también implica procesos para inserción a campo, la solicitud de permisos, la planeación de la misma, el diseño de los instrumentos, todo esto que se requiere incluso y que, vaya, lo llamamos como implicaciones también porque va cargado de una ética, de una forma en la que tú como investigador también tienes que procurar que los jóvenes que están en este proceso tengan esa capacidad de toma de decisiones sin afectar a los otros, ¿verdad? Sin ir más allá, sin abusar incluso o respetando su intimidad, ¿verdad? Y también pues acercar con amor y entusiasmo a esta labor investigativa. Creo que en los años que llevo de experiencia, que precisamente mi primer verano del fin fue en 2004, recuerdo muy bien, y ya 2024, 20 años, recuerdo yo con el ánimo con el que me fui a Colima, con una doctora que estudiaba aspectos de género, y recuerdo cómo ella con amor me dijo, el proceso de la investigación implica que te guste, mira, hay muchas cosas, pero vamos viendo qué es lo que tú tienes para que a partir de ello podamos potenciar. Y aquí es donde nacen muchas cosas de la propuesta que traemos en términos de la performativa en investigación, sobre todo en la cuestión socioeducativa, porque también consideramos que es necesario promover y favorecer el desarrollo de esas competencias investigativas, que no solo tiene que ver con el aprender a diseñar instrumentos, a diseñar un proyecto de investigación, sino también cómo involucrarte en ese proceso, cómo entrar a campo, cómo cambiar incluso tus perspectivas, porque las teorías quizás que existen, los resultados de investigación que hay de un contexto pueden cambiar de ahí hacia acá. Y no nos podemos ir con la idea de que eso que ocurrió allá va a ocurrir acá también. Precisamente en este desarrollo de competencias, no solo son conocimientos, saberes, también tiene que aprender y desarrollar habilidades propias del investigador. Y no solo van desde el diseño de instrumentos, también el uso de softwares o del desarrollo de habilidades para el análisis de datos, incluso. Y tenemos esta otra parte de los valores, porque implica una ética cuando se inserta, no solo que debe ser vigilada por quien dirige o guía al estudiante, sino también por el estudiante mismo, en esta parte de la autorreflexión de los procesos. Y también es importante, pues, procurar esa trascendencia, ¿verdad? Más de lo teórico a lo práctico y trascender más en este asunto de la praxis y de la reflexión de la praxis para poder generar pues nuevos hábitos de la actividad de investigar. Con esa continuidad, con un compromiso y sobre todo con esta acción formativa. De ahí, bueno, que cito a Semmelman en el sentido de que el pensar sistematizado mostraría su insuficiencia si se limita a pensar teórica, mientras que en lo epistémico va a cobrar una importancia porque la realidad va a jugar precisamente un papel importante para poder comprender los problemas, configurarlos y entender esa pertinencia precisamente histórico y social, pero también académica, porque la práctica investigativa va a llevarnos a discutirnos, a discutirnos porque nos confrontamos con nuestros presupuestos teóricos y los saberes que tenemos al respecto, porque al final de cuentas hemos sido formados bajo vaya por decir, un paradigma más positivista, más sistémico, más basado en el paso 1, paso 3, y nos cuesta trabajo romper ese esquema para poder transitar al otro que es más de carácter holístico, ¿verdad? Bueno, en este sentido, vamos ahora al asunto del performance. Un performance, quizás nos hemos preguntado, porque la palabra performance pues, es un término sajón que viene precisamente a hablar de cómo en el escenario, en la puesta en escena, en las artes, un artista se compromete y se hace presente, pero también toma decisiones para formar, para transformarse y para aprender o para dar a conocer o para dar a saber ser precisamente ante la sociedad o ante quienes lo ven
quién es. Y en ese sentido, las realidades en las que la experiencia de la cual yo hablo nos han acercado, pues, realidades complejas donde las condiciones incluso no permiten que lo que tú llevas ya planteado vaya a funcionar, ¿verdad? Porque habrá quienes dicen, no, pues son tecnologías en las sociedades o en las comunidades marginadas y resulta que las escuelas, pues muy equipadas, pero sin energía eléctrica, por ejemplo. Y entonces tiene que cambiar la visión de hacer las cosas. Aquí, en ese asunto del performance, me gustaría expresar y más bien aclarar esto. Precisamente porque el performance tiene una vinculación directa con lo que expresamos, con lo que realizamos, con cómo actuamos ante esas circunstancias que como investigador poco a poco se nos van manifestando en la realidad. Pero también nos va configurando en la manera de actuar, ¿sí? Incluso ante formas poco comprensibles o no comprensibles. Y que también implica, pues, una participación activa, porque el investigador es parte fundamental de su investigación, vaya. Y también ir más allá de esos contactos personales, de tal manera que somete juicios de actuación al juicio público local, que trasciende su círculo cercano al campo, según Vargas y Ayora. Entendernos, o entendemos más bien el trabajo de campo como un performance, una acción productiva, implica emprender acciones, obviamente, pues que nos van a confrontar con lo que hemos aprendido en un interjuego con esos sujetos, con los sujetos que investigamos, con el sujeto que se forma, y también en el que ese involucramiento y esas acciones dan paso a la investigación performativa. Bien. Y entonces, desde nuestra experiencia en las prácticas situadas, quiero aclarar que las prácticas situadas las vamos a referir aquí como a todo aquel trabajo de inserción desde el vagabundeo, el sondeo, que lleva para poder llevar a cabo la investigación en el campo, ¿sí? Y poder transformar, poder incidir positivamente en los contextos. Es decir, si no vamos al campo, si no lo conocemos, no es posible generar esta investigación performativa, porque la investigación performativa empieza precisamente en estas confrontaciones con la realidad. Esa inserción la hemos hecho a partir, pues, de programas alternativos como el programa Delfín, ¿verdad? Hay estos otros programas donde se pide apoyo para formar estudiantes específicos o bien desde la formación para la titulación. En el caso de proyectos de investigación, pues la inserción de estudiantes, ¿verdad? En diferentes proyectos de investigación que se han llevado, o también desde la formación misma en las licenciaturas o el posgrado. Ya que, bueno, yo me pertenezco así como a una línea del Programa Académico de Ciencias de la Educación y del programa MEDUC también, más de la investigación educativa, y precisamente pues abordamos estas cuestiones metodológicas, el asunto del análisis de datos y demás, ¿verdad? Integramos estudiantes también en diferentes proyectos, tanto locales como de movilidad. Cuando vienen de otras universidades, pues lo que hacemos es invitarlos, incluso para que tengan ellos esa experiencia de campo. Y bueno, en ese sentido, la práctica situada, pues lo que buscamos es que los estudiantes, los jóvenes, vayan comprendiendo los contextos, las características de los sujetos, sus condiciones, para poder comprender primeramente cómo es que ellos interactúan con el fenómeno o bien cómo es que ellos son afectados por los problemas en los cuales pues, va centrada la investigación. Y en ese sentido, ¿cómo hacemos la investigación performativa? Bueno, hemos hecho diversos
proyectos de investigación en donde las experiencias, las vivencias y los retos de la práctica investigativa pues van desde diversos contextos. Por ejemplo, lo voy a narrar así como entre los más importantes, lo quise poner aquí, un proyecto de investigación sobre educación en contextos de internamiento o encierro en internados de varones aquí en Nayarit, en 2 internados, uno de educación primaria y otro de educación secundaria, donde emprendimos precisamente prácticas investigativas, proyectos de investigación, en donde fuimos insertando estudiantes, no solo para que ellos pusieran en práctica los aspectos básicos de la investigación, porque como investigadores nos asumimos con un compromiso en el que consideramos, no creemos, consideramos, el equipo investigador y su servidor, que no hay mejor desarrollo de habilidades que el investigador haga, el estudiante haga las cosas, se confronte a la realidad y vea que los presupuestos que lleva muchas veces no es lo que ocurre en la realidad, ¿sí? Y que van a salir incluso cosas más ricas. Con esto no digo que lo que el estudiante muchas veces lleva tenga ya un antecedente de campo, pero sí nos ha tocado la experiencia donde el estudiante pues tiene una idea muy de escritorio, muy de aula, pero no basada en la realidad. Y eso es lo que nos preocupa precisamente en esta cuestión performativa. ¿Por qué? Porque no solo implica que tú tengas tus presupuestos, sino que vayas y veas para que afiances el objeto de investigación y determines tus propósitos de investigación o tus objetivos. De esta manera vamos a poder tener más claridad sobre lo que pretendemos. Y en ese sentido, pues cuando nos damos cuenta que el estudiante le carece, vaya, de habilidades o de ciertas saberes teóricos, pues lo vamos induciendo y lo hacemos mediante talleres, lo vamos invitando a esta cuestión también de si tenemos un taller con profesores o con investigadores que llevan ciertas temáticas, ven, vamos para que veas y escuches lo que ocurre en el proceso investigativo, ¿verdad? Bueno, y también investigaciones que van basadas en contextos de multiculturalidad, o investigaciones que tienen que ver con el desarrollo de tecnologías para el aprendizaje y bueno, actualmente con asuntos de literacidad crítica, ¿verdad? Desde a partir del uso de materiales educativos interactivos y que también nos va dando elementos en el que este asunto de la experiencia, la vivencia y la práctica son un trinomio que debemos de ir procurando precisamente y que es un reto porque muchas veces como docentes de aula bueno, también me ha tocado cuando he ido a trabajar con otras instituciones que no hay ese contacto con la realidad, ¿verdad? Vemos investigadores quizás teóricos y adelante, es válido, pero la realidad tiene mucha incidencia precisamente en este asunto de la investigación performativa, porque tú te confrontas, tú estás en ese proceso donde te das cuenta que aquello que vas llevando, a veces, híjole, esta entrevista no me permitió y te obliga a cambiar incluso las formas de acceder a los sujetos. Bueno, y en ese sentido, ¿verdad? Ampliando un poquito más estos horizontes, los estudiantes que acuden a los proyectos siempre se mantienen en una apertura porque vemos que hay este ánimo de aprender. Y como investigadores nos implica un reto porque conservar el entusiasmo y mantener estas caritas felices, ¿verdad? De amor a la investigación, de que existe ya algo bueno que han resaltado y que no solo es el asunto de salir a campo, sino la experiencia que lleva también de convivir con otras personas, con las niñas y los niños con los que se acercan, con sus propios compañeros de los programas educativos o con incluso compañeros de otros estados o países,
pues nos ha dado elementos como para poder identificar este otro asunto emocional que tiene mucho que ver en el performance investigativo, porque recordemos que somos seres humanos, somos sujetos que estamos anclados a emociones, y cuando vamos al contexto muchas veces podemos ver escenas que nos pueden lastimar, pero conservar este carácter ético, contemplativo y neutral del fenómeno que se observa, pues es también un reto, ¿verdad? Porque muchas veces puedes ver la tristeza de los otros y eso te puede embargar, incluso te puede enajenar. Y ahí están los riesgos también, ¿verdad? De caer en prejuicios o en cosas que el investigador luego puede estar luchando para evitar sesgos, incluso en la investigación. Incluso también he de decirles que en este asunto performativo, con instituciones como los derechos humanos y los sistemas pues, de desarrollo integral familiar o de protección de los menores, pues muchas veces también los investigadores que han recurrido se dan cuenta de que este asunto de acercarse al sujeto, de estar precisamente en la realidad, le amplía otros horizontes, otros panoramas. Hemos de pensar que el carácter performativo va a trascender incluso cuando el estudiantado de programas de posgrado o el profesorado incluso pues se da cuenta o requiere del desarrollo de habilidades nuevas o incluso del desarrollo de capacidades que muchas veces no se pensaban, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, creo que voy mostrándoles ahí algunas fotitos de las muchísimas que hay. Este asunto de los contextos que luego te haces una idea y cuando empiezas a conocer el contexto y la realidad del entorno, pues tienes que incluso modificar las formas en cómo llegas a las personas, ¿verdad? En ese sentido, pues todo este asunto del trabajo performativo nos va a llevar a estar interactuando continuamente con el contexto, con los sujetos y quizás reestructurando los procesos, los métodos, los instrumentos o las técnicas que quizás en un momento ya se habían pensado. Bien. A manera de cierre, quiero resaltar que hemos visto en los estudiantes limitaciones formativas en investigación. Claro, el reto es que durante el proceso, cuando se insertan a los proyectos, cuando los llevamos a contexto, o incluso previo al contexto, comiencen a modificar. Yo les digo algo muy así, deconstruyan lo que ya traen. Defragmentense, les digo. E incluso, les digo, utilicen su carácter disruptivo para poder potenciar o mejorar lo que tú estás haciendo para recolectar un dato, para analizar datos y producir un informe. Hazlo. Y hemos visto un avance sustancial en ese proceso formativo, ¿verdad? Nuevas formas de abordar la investigación a partir de esa acción performativa en contextos de intervención. Y como lo dije, el carácter performativo lleva tu personalidad como investigador. No podemos despersonalizarnos. Como investigadores, nos valemos de nuestras herramientas, de lo que poseemos, de lo que somos. Y cuando nos enfrentamos ante una circunstancia en la que debo cambiar incluso mi visión sobre las cosas, debo mostrarme abierto. De ahí ese performance. Y esa formación experiencial a partir de condiciones reales, porque pensamos que artificializar la investigación, artificializar el aprendizaje,
no nos va a llevar a mantener ese contacto con la realidad que enfrentan nuestras sociedades en el mundo, ¿sí? Y, por tanto, pues mejorar las condiciones mediante propuestas que nos van a implicar este asunto de la no predisposición, ni al fenómeno, ni al sujeto, ni al contexto. Porque cuando vamos con predisposición, podemos sesgar y no ver cosas que realmente están ocurriendo. Y este asunto de la predisposición lo trabajamos mucho con los estudiantes. Rompe con todo, llega como que si nunca hubieras leído al respecto, llega como que si no sabes nada. Y esto nos implica grandes retos, ¿verdad? Destaco pues que ese asunto del performance nos va a llevar incluso a mejorar las formas, las visiones que tenemos sobre la investigación en el campo, pero también en los estudiantes que han de desarrollar competencias no solo para el presente, sino para la vida. Competencias investigativas que los deben llevar a transformar sus entornos, que los deben llevar incluso a avanzar, a prosperar y a contribuir en que nuestras sociedades trasciendan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a los compañeros o a los estudiantes si quieren hacer una pregunta, si quieren dar alguna opinión. Entonces los escuchamos, pueden levantar la manita. Si quieren hacer algún comentario. Profe Diana, buenos días. Un gusto saludarla. Bien. Regina Asensio nos está levantando la mano. Sí, tiene la palabra. Buenos días. Bueno, agradecer al doctor Delfino por su conferencia, como siempre nutriéndonos y compartiendo su experiencia, y agradecer también a la Universidad de Pamplona que fomenta estos espacios de diálogo y de aprendizaje. Realmente felicito, insisto, la participación y bueno, ya más dudas posiblemente luego las explique. Ahorita debo moverme a otro lugar y agradecer el espacio. Por aquí estamos. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Maestra Diana, tiene la palabra. Micrófono. Ya, listo. Sí, buenos días a todos. Bien, ha sido pues un gusto escuchar al doctor Delfino. Ya tenemos bastante tiempo, ¿verdad? De compañeros trabajando. Bueno, yo lo conozco desde que él era estudiante, pero particularmente ahora que como profesor en la línea de investigación educativa, he tenido a algunos de sus estudiantes colaboradores en sus proyectos, como estudiantes míos, ¿verdad? Pero sí se nota a aquellos estudiantes que ya están participando en proyectos de investigación, precisamente por las habilidades, ¿verdad?, que evidencian. Y yo luego les pregunto, ¿con quién estás colaborando? Porque se nota, ¿verdad? La mayoría están colaborando con el doctor Delfino y están pues muy entusiasmados, ¿verdad?, con estar en el campo. Es lo que nos dicen siempre, es que nos vamos a campo con él, y eso es la parte pues más emocionante, se puede decir, ¿verdad? El que no solamente se trata de pues de que se revisen las cuestiones teórico-metodológicas en el aula, sino que con él pues ya van a hacer esa aplicación en diferentes contextos, tanto en pueblos originarios
cómo precisamente en zonas marginadas o con problemas sociales pues bastante evidentes y sentidos. Entonces, por eso el doctor Delfino, bueno, pues ha aportado a la formación de, nosotros le llamamos de desarrollo de habilidades para la investigación, por no decir de investigadores, porque pues es una línea, ¿verdad?, dentro de la licenciatura. Y en la maestría en educación también, ¿verdad?, su misma personalidad y experiencia, pues ha contribuido bastante con esos fundamentos metodológicos, sobre todo para los proyectos de intervención, en destacar, hacerles ver aquellas situaciones que son relevantes, ¿verdad?, desde esa perspectiva de quien ya tiene la experiencia, de en dónde enfocarse en los problemas de la realidad educativa. Entonces, pues una felicitación al doctor Delfino, y me parece que esto que trae él de lo del performance, bueno, pues es algo que él ya está como acotando más, como algo muy propio y que ha querido compartir. Gracias, maestra Diana. Tenemos a la profesora Olga. Sí, buenos días para todos. Buenos días, doctor Delfino. Felicitaciones a Surgey y a su equipo organizador de la conferencia. A mí me parece que estuve atenta a escuchar la forma tan sencilla pero tan profunda en que él nos da a conocer la ruta que ha madurado en torno a cómo llevar equipos de trabajo, ya sea de estudiantes, para que aprendan a conocer lo que es la investigación en el campo de la educación y cómo desarrollar habilidades en el pensar y sentir y actuar coherentes para que se enamoren, para que realmente se conecten, que desde nuestra labor tenemos mucho que hacer en torno a mejorar las realidades que tienen los niños en su formación. Me pareció que lo trabajó en forma muy concreta, muy precisa y, como le digo, muy profunda. Voy en el mismo hilo conductor de la observación y percepción que tuvo la doctora Diana, y me parece que para nosotros, que tenemos en nuestra facultad, desde cada uno de los programas y su naturaleza en sí misma de los programas, pues esa forma en que él le ha colocado ese espíritu fuerte de formación en torno a las habilidades de nuestros futuros maestros. Felicitarlo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Me gustaría responderle algo. Gracias a la profesora Olga. Sí, ahorita que usted lo comentó, fíjese que nosotros, yo como sujeto, ya con lo que comentó la doctora Diana, he pensado siempre que es importante humanizar la práctica investigativa. Hablaba yo de algo muy importante, cómo nos muestran los científicos, ¿verdad? Con una bata, con una altura inalcanzable, y creo que bajar al nivel o discutir las cosas al nivel que sea posible comprender es un reto, porque con los sujetos con los que trabajas no vas a llegar siendo el científico, eres un sujeto más. Y aquí es muy importante ese punto, porque en todos los procesos formativos siempre les he recalcado a quienes recurren a su servidor, hay que humanizar también la práctica investigativa, porque es posible que las chicas, los chicos, los jóvenes, quienes quieran acceder, sepan que es posible hacerlo con el compromiso y las habilidades que requiere y que no se forman de un momento a otro, por supuesto, porque llevan un proceso. Les agradezco sus felicitaciones y las intervenciones. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer una intervención.
No veo manitas. Quedó muy claro, yo creo, ¿verdad? O muy Sí, pequeño. sí. Es lo que decía la profesora Olga de la sencillez del lenguaje, ¿sí? A pesar de que nosotros como docentes investigadores, ¿sí? Como doctores, magísteres, tengamos que utilizar un lenguaje técnico que debemos hacerlo, pero cuando vamos a trabajar con nuestros estudiantes, debemos bajarnos a otro nivel para que para hacernos entender, ¿sí? Y que ellos tomen el gusto por la investigación, pero es un gusto que se toma haciendo, ¿sí? Desde la práctica, no desde la lectura. A veces le decimos a un muchacho, bueno, si le decimos, bueno, leas este libro y después hablamos. Él no lo va a leer. Entonces, pero si le decimos, mire, vamos a ir a esta comunidad, pero a la par vamos a ir leyendo sobre la historia, entonces es diferente, ¿sí? Entonces es como el ejercicio propio que tenemos todos los docentes de ir formando en investigación, pero pues eso es un trabajo que se hace en conjunto, en compañía, ¿no? Así es. Y en el campo aplicado. ¿Sí? Entonces, doctor Delfino, pues darle las gracias por esta bonita conferencia, a todos los compañeros que participaron, que estuvieron atentos, ¿sí? Y creo que pues fue de gran interés para todos. Cumplimos con el objetivo que era lo que queríamos, ¿sí? Muchas gracias a todos ustedes por la escucha y a la Universidad de Pamplona. Sí. Sí, Y gracias a la Universidad Autónoma de Nayarit también. Que Así es. seguimos en contacto porque esto no para aquí, ¿no? Muy bien. Ahí los estaré molestando. Muchas gracias por todo. Que tengan buen día. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias. Sí, de acuerdo, hasta luego. Bonito día. Buen día para todos. Igualmente, muchas gracias. Feliz día.